Hola, bienvenidos a una nueva edición de Palabras Latinoamericanas, el programa de Florial Web, el canal de televisión del Centro Cultural de la Cooperación. Hoy en día estamos honrados, nada menos con una visita como la de Jorge Gestoso. Jorge, gracias por venir y prestarte esta entrevista. Atilio, gracias por la invitación. Yo me siento muy raro porque realmente el gran entrevistador, todos ustedes saben, es Jorge Gestoso, que ha hecho entrevistas memorables y que nos ha abierto perspectivas a todos, y entrevistando a tanta gente. Pero ahora, bueno, se cambiaron los roles y yo quería empezar preguntándote esto. ¿Cómo ves la cosa que nos preocupa a nosotros mucho de Julian Assange en la embajada del Ecuador en Londres? Estamos muy preocupados por eso. ¿Cómo ves tú eso? Para contártelo en titulares. Dale. Yo tuve la oportunidad de entrevistar a Julian Assange, la primera entrevista que le dio a la prensa una vez que entró a la Embajada de Ecuador en Londres, hace de esto 6 años. Assange ya en ese momento me dijo, yo tengo información confirmada que hay una acusación formal, en inglés indictment, hay una acusación formal secreta contra mí en una corte de Virginia, y hasta hay un jurado secreto electo y me quieren hacer cargos por los cuales me pueden condenar a la pena de muerte. Esto ya lo sabía desde hace por lo menos 6 años. Ahora, en semanas recientes, por un error del Departamento de Justicia en Estados Unidos, que sale otro caso y habían tomado la acusación formal de Assange y le cambiaron el nombre en vez de Assange para otra persona y hacer unos ajustes, como dicen en inglés, cut and paste, se les escapa que ya estaba la de Assange, existía la de Assange. O sea que la Assange tenía buena información. Es decir, que el hombre, lo que está clarísimo es que se la tienen jurada. Cometió el pecado. Y dice Glenn Greenwald, que tiene un sitio web se llama The Intercept y que hizo una película sobre Snowden, que en definitiva los Estados Unidos no se la perdonan por 2 razones. El gobierno del presidente Trump, porque denunció, hizo públicos los crímenes de guerra de Estados Unidos. Y el Partido Demócrata con Hillary Clinton no se la perdona y se la tienen jurada porque denunció la corrupción al más alto nivel dentro de lo que le llaman en inglés el Comité Nacional Demócrata, el DNC, que lo manejaba durante la última elección Hillary Clinton, y dentro de la corrupción fue directamente, y que publicó Wikileaks a través de la información que recibía Assange, publicó que habían decidido marginar específicamente a Bernie Sanders, que cuando hubo elecciones internas ganó 22 estados y 14 millones de votos, para que jamás pudiera llegar a ser el candidato presidencial del Partido Demócrata. O sea, Assange está arrinconado, que te puedo asegurar que te da un asco, porque es repugnante de la manera que lo tienen arrinconado. Es un hombre que está preso en aislamiento solitario, por el solo pecado de difundir la verdad. Es decir, están matando al mensajero y no se discute del valor y los corruptos de los mensajes que representan, que ha sacado a través de Wikileaks. Es terrible. ¿Y vos crees que el gobierno de Lenín Moreno, verdad que tan pocas credenciales éticas tiene, se animará a largar a Assange a la calle para que lo apresen? Yo no te puedo decir porque no tengo la información, pero lo que sí yo te puedo decir es piezas del rompecabezas que la gente que conoce el tema político puede tratar de armar ese rompecabezas. Y es, primero, que cuando llega Lenín Moreno a la presidencia, que es en el mes de mayo, menos unos 9 meses después, hace 2 cosas que son claras. Había que borrar al correísmo. Entonces, meten preso a Jorge Glass y lo sustituyen por otro vicepresidente y lo meten preso por 6 años, los periodos son de 4, para estar seguro que Jorge Glass, que es percibido como el hombre de Rafael Correa, lo saquen de circulación. Y al mismo tiempo hacen un referéndum en el mes de febrero con 7 preguntas, entre las cuales está que no existe más la postulación a la presidencia, o sea,
y retroactiva para sacar a Correa de circulación. Entonces, en 9 meses quisieron borrar el correísmo. En ese aspecto, la lectura es, en la última visita de Mike Pence, vicepresidente de los Estados Unidos, a Quito, que Estados Unidos ahora, que mientras que lo tenía como un enemigo porque Correa no profesaba la misma religión, entre comillas, dice que es un socio estratégico, Ecuador, socio estratégico de Estados Unidos después de 10 años de alianza país y de avances de Correa, del expresidente Correa. Dentro de esa visita de Pence, la lectura es, se negoció la liberación de Assange. La cabeza de Assange supuestamente, la negociaron por créditos financieros y acuerdos comerciales. Bueno, no, es suficiente para sacar conclusiones de esta información, Jorge. Dime, ¿y Edward Snowden está por lo menos protegido dentro de Rusia? ¿O sí, Edward Snowden está protegido dentro de Rusia y fue precisamente Fidel Narváez, cónsul de Ecuador en la Embajada de Londres, que junto a Assange le pudieron dar un salvoconducto a Edward Snowden para que no lo atraparan los estadounidenses cuando venía en vuelo, porque le sacaron el pasaporte cuando venía en vuelo para que cuando llegara a Moscú, que hacía una escala, lo pudieran atrapar y llevárselo a Estados Unidos, que le esperaba un poco la misma suerte que Assange. Entonces, le hacen un salvoconducto cuando va en el aire, se lo hace Fidel Narváez, firmado por Fidel Narváez, y eso le permitió que durante un mes estuvo en la zona de tránsito del aeropuerto de Moscú hasta que Rusia decide darle entonces asilo. Pero en definitiva, está en términos no absolutos, pero en términos relativos, protegido, y él ha denunciado toda la manipulación de la NSA, el National Security Administration, en donde revelan lo que ya Assange venía revelando, el espionaje sistemático a los supuestos sospechosos y a los no sospechosos también. Como gobiernos amigos. Tanto es decir que a tu computadora la pueden activar la cámara cuando tú estás trabajando para enfocarte cuando ellos quieren, que te activan tu celular cuando ellos quieren, que como me decía Assange, un celular no es un teléfono con un GPS, es un GPS con un teléfono y saben exactamente en qué momento de tu vida estás, dónde, haciendo qué y cómo. Claro. Es decir, esto lo que ha denunciado, que ha dejado muy mal parado a Estados Unidos en el caso de Snowden y Assange, además por las revelaciones de esos documentos que les facilitaron, es hasta qué punto el gobierno de los Estados Unidos o hace operaciones militares cuestionables con derechos humanos para dejar la puerta abierta, o investiga la vida o puede poner las narices en la vida personal de los estadounidenses y de otros, porque le espiaban el teléfono a Dilma, le espiaban a Angela Merkel. Hay que atreverse, ¿eh? Y esos dos son conocidos. Sí. A Correa, por supuesto. Es decir, todo lo que está hablando es, estos señores han pasado a ser villanos por denunciar la verdad. Volvemos a la época que hay que matar al mensajero para adormecer el mensaje. Tremendo. Ahora, vos sos un hombre que hace tanto que estás en los medios. Seguramente has visto el cambio fenomenal que has operado, ¿verdad? En el sistema de medios, en la comunicación. Yo digo cambio en dos sentidos. En cuanto a concentración y en cuanto a capacidad de modificar comportamientos, actitudes y valores de aquellos que reciben los mensajes. ¿Cómo ves esto? ¿Cómo visualizas? Yo soy un lento alumno, un aprendiz muy lento de la realidad. Me llevó nada más que 30 años aprender lo que te voy a contar, porque ya está todo escrito. En este planeta prácticamente se ha inventado la mayoría de las cosas. Pero lo dijo un activista de derechos civiles de Estados Unidos de la época de Martin Luther King, que se llamaba Malcolm X. Y las frases te lo dice todo, porque en 4 frases lo dice todo, en 4 renglones. Dice, los medios de comunicación es la entidad más poderosa del planeta, porque puede hacer culpable al inocente e inocente al culpable. Y eso es poder porque manipula
las mentes de las masas. Hasta que tú no entiendas que la concentración de los medios de comunicación en el mundo, por supuesto en nuestra América Latina, el grupo Clarín o Globo en Brasil, etcétera, etcétera, manipulan las mentes de los argentinos, de los brasileños, de nuestros latinoamericanos, no vas a entender por qué la gente actúa como actúa. Vas a decir, pero ¿por qué es que Lenín Moreno está haciendo todo esto y hizo un referéndum y votaron a favor de lo que le interesaba? Porque Correa y Alianza País quería poner publicidad para mostrar la otra cara y no le vendía la publicidad. Y a ti en Clarín tú lees, Clarín y sus ramificaciones, lees y escuchás y mirás por la tele lo que interesa que sea el mensaje preparado a la medida. El único fenómeno muy interesante es el fenómeno de las redes sociales. Lo bueno es que deja, es decir, que ya termina la etapa de tapar el sol con la mano, que es la concentración mediática de estos enormes grupos, corporaciones. Antes de que siga, esa concentración, ¿tenés algún número, por ejemplo? Te digo, yo sabes que vivo en Estados Unidos sí, y desde hace tiempo. En Estados Unidos, 320 millones de estadounidenses. El 94% de la información, de la agenda informativa a la cual están expuestos los estadounidenses todos los días, 94% lo controlan 6 corporaciones. Y esas corporaciones son pequeñas empresas de corporaciones aún más grandes. Es decir, cuando tú piensas que te vas a informar, la única manera de informarte sería de tomarte el trabajo y tu deber como ciudadano, como hombre de este mundo, de contrastar fuentes, de ir más allá, de escarbar abajo de la alfombra para ver qué es lo que te están tapando, que lo que te están tapando es urticante porque en realidad va a molestar a quienes cometen económicamente, políticamente, militarmente abusos. Eso te lo van a tapar. Es tu trabajo, tu iniciativa de salir a buscar, porque existe. Es decir, la información existe, solo que masivamente está controlado por estos grandes imperios. Ahora, lo que pasó con las redes sociales es interesante porque rompe ese monopolio, pero inventan un fenómeno nuevo también muy peligroso que es lo que le llaman ahora fake news, es la noticia falsa, que es lo que tú mencionabas el otro día con el tema de Bolsonaro en Brasil. Claro, tremendo, tremendo, porque además ahí tenés menos posibilidades todavía de control, especialmente, digamos, en WhatsApp. En el caso de Brasil, el papel de WhatsApp, que es el medio predominante por el cual los brasileños se enteran de lo que pasa en Brasil, más del 60% de ellos lo hacen, ¿verdad? Es un territorio donde vos podés decir absolutamente cualquier cosa, porque incluso en Facebook tenés algunas posibilidades de que haya un cierto control, pero no así en WhatsApp. Ahora, ¿qué hacer para lograr democratizar el sistema de medios? Acá intentamos sacar una ley de medios, pero resulta que después los jueces cuando vino Macri, rápidamente Macri la desestimó y los jueces antes, en la época de Cristina Fernández de Kirchner, simplemente interponían amparos, ¿verdad? O fiscales que interponían amparos, pero se demostró que es un poder prácticamente inquebrantable. Pero ante eso, digamos, la democracia sufre y por eso las últimas encuestas que hablan de que cada vez hay menos gente que cree en la democracia, que llamó la atención. Y yo soy uno de ellos. Vos sos uno de ellos, Pero claro. soy uno de ellos militantemente creyente de que la palabra democracia está prostituida a niveles impensables. Es decir, me encantó una frase que dice Juan Carlos Monedero, creador del partido Podemos en España, que lo dijo acá en Buenos Aires, en este evento de Claxo 2018, el primer Foro Mundial del Pensamiento Crítico, y él dice, ojo, AMLO, Andrés Manuel López Obrador en México, logró y ganó el gobierno, pero no ganó el poder. Dicen, el poder lo siguen teniendo los medios, la banca, las finanzas, las industrias claves, y en realidad va a tener que negociar, va a tener que bailar con la más fea o con la más linda. Es decir, el tema es que a ti te venden la idea de que demo, pueblo, gracia, gobierno, que el que llega
a gobernar, el gobernante de turno es el gobernante que gobierna en nombre de el demos, Sí. es un cuento chino. Pero, y malo cuento chino, porque pienso que ha de haber algún cuento chino interesante. Entonces, el tema es, me lo decía Bernie Sanders, dice, Estados Unidos no es una democracia, es una oligarquía en donde el 1% controla al 99%. ¿Te acuerdas del tema del Occupy Wall Street? Sí. Entonces, si ya lo vemos que en Estados Unidos, que acá te quieren vender los espejitos de colores, que eso sea la referencia y todo lo que tú quieras tomar, imagínate lo que es los oligopolios y las oligarquías de acá. Entonces, ¿de qué democracia? ¿Cómo vamos a desgastar la palabra democracia si somos los que construimos? ¿Sabes lo que hacemos, Atilio? Somos los electores de los carceleros. Votamos por el carcelero, el que te baja el sueldo, sí, el que te saca la jubilación, el que te deja sin derechos, el que te da palo. A ese lo volvemos a votar con el cuento de que compraste algún cuento porque te lo hicieron súper bien a través de los medios de comunicación. Claro. Pues sabes que a propósito de esto de Sanders, que es una gran verdad, a mí me sorprendió mucho un informe que hizo una ONG de Estados Unidos dedicada a observar la política parlamentaria de Estados Unidos, en donde demostraban que el 52% de todos los congresistas, sean de senadores o representantes, eran millonarios o multimillonarios. ¿De dónde surgía la pregunta inmediata? Bueno, ¿de qué clase de democracia representativa estamos hablando si más de la mitad de los miembros del Congreso son millonarios o multimillonarios, cuando en la sociedad norteamericana el número de millonarios o multimillonarios no llega ni al 1%? Esto es una flagrante violación, es lo que vos decís, ¿verdad? Es un simulacro democrático, pero en realidad ahí estamos hablando de una oligarquía, como decía Sanders, que gobierna haciéndote creer, digamos, que vos elegís, pero no elegís nada. Pero bueno, tendremos alguna ocasión de dar una batalla en serio ya, y además tiene que ser continental, porque nosotros acá en América Latina, vos lo sabés muy bien, ¿verdad? Estamos bombardeados por 3 o 4 grandes cadenas, ¿no es cierto? Y mi último mensaje es, sí, ¿sabes? Te tenés que salvar a ti mismo. Tenés que tomar la responsabilidad de ciudadano. Decía Monedero, la diferencia entre los pobres y los ricos es que los pobres votan cada 4 años. Los ricos todos los días levantando el teléfono y controlando. ¿Sabes lo que? Hay que levantarte todos los días y vos tenés la responsabilidad de ser tu país. Vos sos el que haces el país. Vos el que no te tenés que dejar de avasallar. Los que están ahí son tus empleados. Vos le pagás el sueldo. ¿En qué empresa del mundo no agarras al tipo que es tu empleado y le tirás la oreja cuando le hace mal? Y nosotros somos tan vulnerables, ignorantes, todavía niños de pecho, lo que sea, en donde no enfrentamos, no sabemos los derechos que tenemos y los exigimos. Lo tenemos que hacer y empezar por estar bien informados para saber dónde estamos parados y entonces reclamar lo que nos están avasallando, lo que están vendiendo. Pero la obligación es no votar y quedarte de brazos cruzados a que te arregle la vida. No, tenés que tú salir a ser autor de tu propio destino. Eso es lo que nos está faltando como latinoamericanos, me parece de manera importante. Jorge Gestoso, un placer y un honor haberte recibido acá en Florial Web. Te doy muchas gracias por la entrevista, será hasta muy pronto. Atilio, gracias a ti.